ahí lo puedo extender para... Buenas tardes, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modos de extinguir las obligaciones. A continuación, mi compañero. Por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Esta obligación se refiere a que es suficiente con que ambas partes del acto estén de acuerdo y voluntariamente se deshace el pacto. Deciden de mutuo acuerdo dar por terminada la obligación y con ello librar al deudor, originando así que se extingan las obligaciones. Siguiente, por favor. Por la solución o pago efectivo. Esta es la primera forma en la cual se extingue la obligación y se toma en cuenta el pago de la prestación. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe, siendo así el cumplimiento de la obligación. Mediante este sistema, la obligación es cumplida. Por otro aspecto importante es que está destinado a satisfacer al acreedor, por lo que el deudor no podrá imponer al acreedor otra cosa distinta como se acordó en el contrato o lo acordó en la firma del contrato. El pago en efectivo es la prestación de lo que se debe, también se lo denomina resolución, lo que se desliga el vínculo del deudor con su acreedor. Siguiente. Vamos a hablar acerca de la novación. La novación puede ser definida como la sustitución de una nueva obligación por una anterior, con la consecuente extinción de la última. Para que se considere válida deben cumplirse varios requisitos fundamentales según el Código Civil ecuatoriano. Entre eso encontramos 4. Lo que sería la obligación primitiva válida, el consentimiento de las partes, las modalidades de la novación y condiciones suspensivas y resolutorias. Un ejemplo de novación, vamos a tener lo que sería la novación por cambio de deudor. En este caso, si un individuo tiene una deuda con una persona y la otra persona se ofrece para asumir esa deuda, libera al deudor original de la responsabilidad y se estaría realizando lo que es la novación por cambio de deudor. Cuando hablamos de transacción, la transacción se define como un acuerdo contractual entre las partes en conflicto mediante el cual éstas realizan concesiones mutuas para resolver una controversia existente, para prevenir litigios futuros. Entre sus efectos jurídicos de transacción encontramos lo que sería la extinción de obligaciones de derecho, vinculación y no impugnabilidad, cesión de derechos y obligaciones, indemnización por incumplimiento y prueba en proceso judicial. Un ejemplo de esto, tenemos una disputa entre una propiedad en donde se encuentra A y B, que en este caso tienen el litigio sobre la propiedad del terreno. Para evitar un largo proceso judicial, deciden llegar a una transacción donde A renuncia a una parte del terreno a cambio de una compensación monetaria acordada por B, en donde ambos firman un contrato de transacción que establece estos términos y resuelve la disputa de manera efectiva. Continuando, continuando con la exposición, la remisión. La remisión, también conocida como condonación, es un acto jurídico mediante el cual un acreedor perdona total o parcialmente la deuda de un deudor, extinguiendo así la obligación de pago. El efecto jurídico. La remisión tiene como efecto principal la extinción de la obligación del deudor de pagar la deuda según el artículo 1670 del Código Civil ecuatoriano. La remisión puede ser tácita si el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, lo destruye o lo cancela con la intención de extinguir la deuda. Un ejemplo de esto es A y B tienen una deuda pendiente, $1.000. A, el acreedor, decide perdonar completamente esta deuda y firmar un acuerdo expreso de remisión con B, el deudor dejando constancia escrita de la condonación de la deuda. La compensación no es más que un mecanismo jurídico mediante el cual dos personas que son deudores recíprocas pueden extinguir sus obligaciones hasta el monto de la deuda menor, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley. Entre estos requisitos de la compensación está: las deudas deben ser de dinero, ambas deudas deben ser líquidas,
Ambas deudas deben ser actualmente exigibles, es decir, debe haber llegado el momento de cumplir con las obligaciones. Un ejemplo de esto es A y B son deudores mutuos y le debe a B $1000. En este caso, se extinguiría automáticamente ambas deudas hasta el monto de $500. La confusión. En el derecho civil ecuatoriano se refiere a la situación en la cual la misma persona adquiere simultáneamente la calidad de acreedor y deudor respectivamente a la misma obligación. El efecto de la confusión extingue la deuda, extingue de la fianza, una confusión parcial, deudores y acreedores solidarios o herederos con beneficio de inversión. Un ejemplo de esto es una persona presta dinero a otra, luego la segunda persona hereda una suma equivalente de la primera persona. En este caso, la deuda original se extingue debido a la confusión de rol. Por la pérdida de la cosa que se debe. Este modo de extinguir las obligaciones se refiere a la pérdida del objeto, debido en una obligación de dar, y se le puede llamar imposibilidad sobrevenida o imposibilidad de la ejecución. Según doctrinarios como Párragues y García, constituye una de las causales de la imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento de la prestación debida. Condiciones para que opere. Imposibilidad no imputable al deudor. La pérdida debe obedecer a caso fortuito o a fuerza mayor. Deudor no en mora. Si el deudor estaba en mora, debe la cosa y la indemnización de perjuicios. Deudor no responsable del caso fortuito. La obligación se mantiene según lo pautado. No por hurto o robo. El deudor no puede alegar hurto o robo para extinguir la obligación. El artículo 1686 del Código Civil establece que la obligación se extingue cuando el objeto debido perece, deja de estar en el comercio o desaparece. Siguiente, por favor. Por la declaración de nulidad o rescisión. La nulidad o rescisión son mecanismos legales para invalidar un acto o contrato. Definición y requisitos. La nulidad es un acto o contrato inválido desde su inicio por falta de requisitos legales. Puede ser absoluta, afecta a la naturaleza del acto o a personas absolutamente incapaces, o relativa, otros casos que dan lugar a rescisión. La rescisión o anulación es un acto válido debido a vicios o defectos como error, dolo o violencia. Tiene efectos jurídicos y son los siguientes. Primera, restitución. Las partes deben ser restituidas al estado anterior o el acto nulo, incluyendo la devolución de bienes, pago de intereses y fruto e indemnización por mejoras necesarias. 2. Contratos con incapaces. No se puede pedir reembolso salvo que el incapaz se haya enriquecido. 3. Acciones reivindicatorias, posibles contra terceros poseedores. Cuarto, plazo, 4 años para pedir rescisión desde la cesación de violencia, error, dolo o incapacidad. 5. Ratificación. Puede sanar la nulidad si el vicio es susceptible de este remedio. Debe ser voluntario de la parte que tiene derecho a alegar la nulidad. Estos mecanismos garantizan la justicia en la celebración y ejecución de los contratos, protegiendo la parte de los vicios que puedan afectar a la validez de los mismos. Siguiente, por favor. Por el evento de la condición resolutoria. La condición resolutoria es una garantía de pago cuando en la compraventa se acuerda o conviene un precio aplazado y el vendedor lo que pretende es asegurarse el cobro del dicho precio. La condición resolutoria expresa o explícita en la compra de un inmueble acordada implica que en caso de incumplimiento de pago del precio de alguno de sus plazos, tiene lugar la resolución de la compraventa, con la consiguiente recuperación por el vendedor del inmueble que hubiere transmitido. La condición resolutoria expresa se puede inscribir en el registro de la propiedad mediante nota marginal y en cuyo caso tendrá efectos frente a terceros. Entre los requisitos tenemos el precio aplazado que se impague, 2, la voluntad del comprador de incumplir, 3, que el vendedor haya incumplido con sus obligaciones y finalmente el requerimiento judicial o notarial. Siguiente, por favor. Por la prescripción.
La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. La prescripción en esta disposición está conceptuada como modo de adquirir el dominio, así como forma de extinguir las obligaciones. Podemos decir que la prescripción como modo de adquirir el dominio se denomina prescripción adquisitiva o usucapión. Y como forma de extinguir las obligaciones se denomina en cambio prescripción extintiva o prescripción liberatoria, porque se libera de toda obligación. Esto ha sido toda la presentación. Muchas gracias.